pues le asignamos esta vecindad de R centrada en X, digamos el intervalo de longitud 2/3 centrado en X, pues también es una asignación de vecindades, ¿no? Y una cuestión interesante es que pues con la noción de asignación de vecindades es posible caracterizar propiedades de tipo compacidad, propiedades de cubiertas, ¿no? Como le decía la compacidad, la propiedad de Lindelof, la pseudocompacidad, etcétera. Y para verlo, bueno, pues tomamos teta y kappa cardinales infinitos, donde el teta es menor o igual que el kappa, y entonces, pues ahí en este libro, en el Handbook of Set Theoretic Topology, Stephenson Jr. define la noción de espacio teta kappa compacto, ¿no? Y pues son aquellos espacios que tienen la propiedad de que dada cualquier cubierta abierta del espacio, de cardinalidad menor o igual que kappa, pues podemos extraerle una subcubierta de cardinalidad menor que teta. Cuando el kappa, cuando teta es omega, pues esta clase de espacio se llama inicialmente kappa compacto, o la propiedad, mejor dicho. Y si el kappa es mayor o igual que la cardinalidad del espacio, pues entonces nos referimos a esta propiedad como finalmente teta compacto, ¿no? Entonces un espacio es finalmente teta compacto si toda cubierta abierta del espacio tiene una subcubierta de cardinal menor que teta. Y bueno, aquí sobra un punto. Entonces, pues, para caracterizar varias propiedades de tipo compacidad, pues tomamos un espacio y un cardinal infinito. Entonces, las siguientes son equivalentes, que el espacio sea inicialmente, finalmente teta compacto, y para cualquier asignación de vecindades phi, podemos encontrar un subconjunto de cardinalidad menor que teta. Esto que está aquí quiere decir que Y es un subconjunto de X de cardinalidad menor que teta, de tal manera que podemos escribir a X como la unión de las imágenes bajo phi de los elementos de Y. ¿Vale? La prueba no es tan complicada. Si queremos ver que 1 implica 2, es decir, tomamos un espacio finalmente teta compacto, damos una asignación de vecindades, pero por definición ocurre que la colección U formada por estas imágenes, pues es una cubierta abierta del X, por definición. Y como el X es finalmente teta compacto, pues debe existir una subcolección de cardinal menor que teta, es decir, esta que está aquí, y por eso el teta es menor, el lambda es menor que el teta, de tal manera que la unión, pues nos da X. Y entonces, ¿qué es lo que nos hace falta para concluir la prueba? Pues nos hace falta encontrar un subconjunto de X de cardinalidad menor que teta, de tal manera que la unión de las imágenes pues nos dé el X, pero pues basta con fijarnos en estos puntos que están aquí, en los X alfas, es decir, tomamos a Y como los X alfas, entonces pues es claro que el Y tiene cardinal menor que teta, es un subconjunto del X, y además esta unión es X, porque esta unión que está aquí pues es justamente esta unión, y entonces ya tenemos que 2 se cumple. Y si ahora suponemos esta segunda condición y queremos ver que el espacio es finalmente teta compacto, pues para hacerlo damos una cubierta abierta de X y pues podemos suponer sin pérdida de generalidad la U está indicada o indexada o indicada por un cardinal teta, digamos, de esta manera. Y pues ahora, si tomamos un punto X en X, pues ocurre como la U es una cubierta, ocurre que el conjunto de los alfas en teta, que tienen la propiedad de que el X está en el U alfa, pues es un conjunto no vacío, y todo subconjunto no vacío de números ordinales, pues tiene un elemento mínimo o un primer elemento, que es este que tenemos aquí. Entonces, además, este va a ser único porque es el primer elemento, y entonces ya podemos definir para cada X
pues a phi de X como este U alfa sub X, donde el alfa sub X es tomado como aquí. Eso nos determina una asignación de vecindades. Y por hipótesis, pues existe un subconjunto de X de cardinalidad menor que teta, de tal manera que esta unión nos da X. Pero fíjense ustedes que esta colección que tengo aquí es un subconjunto de U y pues además está indexado o indicado por los elementos de Y, pues entonces tiene cardinalidad menor que teta y por lo tanto el espacio es finalmente teta compacto. Entonces de este lema, pues podemos decir que un espacio es compacto si solo si cualquier asignación de vecindades. Podemos encontrar un subconjunto finito de X de tal manera que esta unión nos da el X. Y si en lugar de pedir finito pedimos numerable, pues lo que tendríamos sería la propiedad de Lindemann. ¿Vale? Y entonces, bueno, ya tenemos caracterizada por lo menos estas dos propiedades de tipo compacidad. Una de ellas justamente la compacidad. Y ahora, aquí habría que observar que en la segunda propiedad o en la segunda proposición que teníamos en el teorema anterior, a saber, la que establece, dada cualquier asignación de vecindades phi, existe un subconjunto de X de cardinal menor que teta, de tal manera que esto pasa. De aquí se desprende un hecho, o de aquí nace incluso toda la idea esta de las clases de las que voy a hablar más adelantito. ¿Por qué? O sea, de aquí sale un hecho interesante. ¿Cuál es lo interesante? Pues que en lugar de pedir que el Y tenga cardinal menor que teta, pues podríamos pedir que Y satisfaga alguna otra propiedad diferente de la cardinalidad, ¿no? Es decir, vamos a ver, tomamos una propiedad topológica y vamos a decir que un espacio satisface la propiedad asterisco P si ocurre para cualquier asignación de vecindades phi, existe un subconjunto de X, el cual tiene la propiedad P, satisface que esta igualdad, digo, mejor dicho, que esta unión es el X, ¿vale? Entonces, lo que hemos cambiado en esta parte de aquí, pues es justamente que el Y no satisfaga esta propiedad de cardinalidad, sino ahora pedimos alguna otra. Para precisar, si tomamos a P como la propiedad de ser finito, pues entonces un espacio satisfaga este asterisco finito, querría decir que para cualquier asignación de vecindades existe un subconjunto finito de X de tal manera que esta unión nos da X. Por uno de los corolarios que acabamos de ver, pues la clase de espacios que cumplen esta propiedad es justamente la de los espacios compactos. ¿Sí? Si ahora tomamos a P como la propiedad de ser cerrado y discreto, que un espacio sea cerrado, digo que un conjunto sea cerrado, pues es que coincide con su clausura o su cerradura, y que sea discreto significa que para cada punto del espacio podemos encontrar una vecindad que intersecta el conjunto solamente en ese punto. Entonces, ¿qué querría decir que un espacio satisfaga asterisco CD? Que para cualquier asignación de vecindades podemos encontrar un subconjunto de X, cual es cerrado y discreto, que otra vez, pues esta unión nos da el mismísimo X, ¿no? Y entonces, pues esto no es más que, o la clase de espacios que satisfacen esta propiedad, es justamente la de los D espacios, porque así los definió Van Douwen con Pfeffer. Entonces, pues de aquí, en realidad es de aquí de donde nacen las clases dual y dual débil de las que vamos a hablar más adelantito. Ajá. Y bueno, un último ejemplo, pues es que si P es compacto, entonces un espacio satisface asterisco compacto, si para cualquier asignación de vecindades podemos encontrar un espacio o un subespacio de X que sea compacto y que además esta unión nos dé X. ¿Vale?
Y entonces, es de eso que acabamos de comentar, pues es de donde se tienen las siguientes clases de espacios, ¿no? Tomamos una propiedad topológica, la clase dual de P respecto a asignación de vecindades, se denota así, como corchetes asterisco o asterisco corchetes P. Pues es la formada por aquellos espacios que tienen la propiedad de que para cualquier asignación de vecindades existe un subconjunto de X, con la propiedad de que el subconjunto tiene la propiedad P y esta unión nos da X, ¿no? Y la clase dual débil se denota así, en lugar de el asterisco, pues le ponemos prima, y es la formada por aquellos espacios que tienen la propiedad de que para cualquier asignación de vecindades phi, pues ocurre que podemos encontrar un subespacio que tenga la propiedad P y que además ahora ya no la unión de las imágenes sea el X, sino que la cerradura de esta unión nos da el X, ¿no? Y entonces, pues sabemos que hay otros operadores de tipo clausura, como la teta clausura, por ejemplo, y entonces, pues ahora podríamos pensar también en que si tenemos una propiedad, digo, un operador de tipo clausura, pues podríamos llamar el C dual de P respecto de asignación de vecindades, que podríamos denotar así, a la clase de espacios que tiene la propiedad de que para cualquier asignación de vecindades podemos encontrar un subespacio del X que tenga la propiedad P, que ahora el operador aplicado a esta unión pues nos dé X, ¿no? Entonces decía, un ejemplo de un operador de este tipo es lo que llamamos la teta clausura, ¿vale? Pero ya no voy a entrar en más detalle con esto. Entonces, de las definiciones que acabamos de dar, pues esta clase que está aquí denota la clase del dual de la compacidad, que sería la formada por todos los espacios que tienen la propiedad de que para cualquier asignación de vecindades podemos encontrar un subespacio compacto de tal manera que la unión nos da X. Bueno, la unión de las imágenes, ¿no? Y algo similar para la propiedad esta de Lindelof, ¿vale? Y entonces, es natural que de lo que acabamos de definir, pues surjan algunas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, tomamos una propiedad topológica y pues la primera pregunta es ¿quién es la clase dual de P? Es decir, esta clase que está aquí. En otras palabras, ¿cuáles son todos los espacios que viven aquí para esta propiedad dada P? O quién es, ay, ya se trabó. O quién es el dual débil de P, ¿vale? La tercera pregunta sería, pues, ¿qué relación hay entre estas tres clases? Y particularmente, cuando estas dos clases coinciden, para aquellas propiedades en las que coinciden, pues decimos que la propiedad es autodual, y cuando estas dos clases coinciden, se dice que la propiedad es dual débil o autodual débil, mejor dicho. Y una última pregunta sería, bueno, ¿bajo qué condiciones o para qué propiedades P ocurre que el dual coincide con el dual débil, ¿no? Y por supuesto que hay unas respuestas triviales e inmediatas. Por ejemplo, que para cualquier propiedad topológica P, pues ocurre que la clase de P está contenida en la clase dual de P, que la clase de P está contenida en la clase dual débil de P, la clase dual de P está contenida en la clase dual débil de P, bueno, ya, ¿no? Esas tres propiedades son equivalentes. Y entonces, para ver más o menos las técnicas de cómo se trabaja aquí,
pues empecemos por preguntarnos, ¿y quién es la clase dual de la compacidad, ¿no? De una propiedad bastante conocida. Bueno, antes otro lema de carácter técnico, pues tenemos que si teta y kappa son cardinales infinitos y teta es menor o igual que la cofinalidad de kappa, entonces la propiedad de ser teta kappa compacto es una propiedad autodual. Es decir, lo que tendríamos es que estas dos clases son iguales cuando es la teta kappa compacidad, donde teta y kappa son como aquí arriba, ¿no? Y para verlo, pues por lo que vimos previamente, basta con demostrar que cualquier espacio que está en el dual está en la clase P, ¿no? Y entonces tomamos un espacio en el dual de P y queremos ver que X está en la clase de P, es decir, queremos ver que el espacio es teta kappa compacto. Y bueno, si no fuera, si ocurre que X no es teta kappa compacto, pues esto se puede demostrar, así que yo espero que me lo crean. Debe existir un cardinal lambda menor o igual que kappa y una cubierta abierta indicada de esta manera, de tal manera que cumple dos condiciones. La primera es que ninguno de estos elementos puede ser el X, y la segunda es que es creciente respecto al orden de lambda, ¿no? Es decir, si yo tengo dos elementos en lambda, alfa y beta, ordenados de esta manera, pues entonces el U alfa debe ser un subconjunto del U beta, ¿no? ¿Sí? Entonces, como U es cubierta abierta de X, pues podemos considerar la asignación de vecindades, que yo le llamo la asignación natural, que es esta, ¿no? Que a cada X le asociamos el U alfa X, donde el alfa X, pues no es otra cosa más que el mínimo de los elementos en lambda, que tiene la propiedad de que el X pertenece al U alfa, ¿no? ¿Sí? Y entonces esa está bien definida, es una función y una asignación. Y entonces, pues como el espacio está en el dual de P, pues entonces debe ocurrir que existe un subespacio de X que es teta kappa compacto, y de tal manera que se puede ver de esta manera. El X se puede ver de esta manera, como esta unión. ¿Sí? Y entonces, pero bueno, como el Y es teta kappa compacto y la U es cubierta abierta de X, de esta U que tomamos aquí, es cubierta abierta de X, pero además tiene cardinalidad menor o igual que kappa, pues entonces, y el Y es teta kappa compacto, debe existir, de nuevo, U es una cubierta abierta de Y, y como el Y es teta kappa compacto, pues debe existir una subcolección de U, a saber esta que está aquí, de cardinal menor que teta, de tal manera que Y se puede ver como esta unión. Aquí me faltó, pero esta U' es un subconjunto de U, ¿vale? Y entonces, como el gamma, este gamma que tenemos aquí, es menor que teta y teta era menor o igual que la cofinalidad de kappa, pues entonces el supremo de estos índices que tenemos aquí, pues debe ser menor exactamente que kappa. Ese beta 0 es menor que kappa, y por lo que le pedimos a la cubierta, o por las condiciones que satisface la cubierta, saber que es creciente, pues debe ocurrir que todos estos U alfa Ros deben estar contenidos en el U beta. Luego entonces la unión de estos U alfa Rho, pues debe estar contenida aquí, pero esta unión era Y, por eso que tenemos aquí. Así que el Y está contenido en el U beta Rho. Pero por cómo definimos a phi, pues ocurre entonces que para cada Y que tenemos en Y, el phi de Y debe ser un subconjunto del U beta Rho, porque si ustedes recuerdan, este que está aquí es el primer elemento de U que tiene a Y. Y si este es uno de los que tiene a Y por esta contención,
pues entonces este debe estar contenido aquí. Y entonces nuevamente, como para cada Y se da esta contención, pues toda esta unión está contenida en el U beta 0, pero esta unión era justamente X. Así que eso diría que X coincide con este U beta 0 y eso es una contradicción porque dijimos que ninguno de los elementos de la cubierta podía ser el X. Y entonces, pues, ¿qué nos llevó a una contradicción? Pues suponer que el X no era teta capa compacto. Así que la prueba está completa, ¿no? El X sí es teta capa compacto. Y de este lema, pues lo que tenemos es que la compacidad inicial tiene por dual, o la clase dual de la capa compacidad inicial, pues es la clase de los espacios inicialmente capa compactos, es decir, esta propiedad de ser inicialmente capa compacto es una propiedad autodual. Van Mil, Kachuk y Wilson demostraron que la compacidad tiene por clase dual a la compacidad. En otras palabras, la compacidad también es autodual. Y por lo que acabamos de ver, pues, también la propiedad de Lindelof, esas dos clases coinciden. Insisto, eso fue demostrado por Van Mil, Kachuk y Wilson. Bueno, ahora vamos a ver algunos resultados sobre el dual débil. Y recordamos que una familia U de subconjuntos de X es discreta si cada punto de X tiene una vecindad que intersecta solo a un elemento de U. Y entonces un espacio se dice que tiene la CCC discreta. Si toda familia discreta no vacía, pues es numerable, ¿no? ¿Sí? De abiertos. Entonces, Xuan Song demostraron justamente la propiedad de ser DCC, ¿sí? Es una propiedad autodual, eso no lo vamos a demostrar. Y generalmente cuando, digamos, si nosotros quisiéramos analizar si una propiedad topológica es autodual o no, pues a lo mejor ocurre que no es autodual y entonces una pregunta natural sería, bueno, ¿y en qué clases de espacios sí ocurre que esa propiedad sea autodual? Para ver un resultado de ese tipo, recordamos que un espacio es perfectamente normal, lo que yo voy a simplificar como P, o a simbolizar con P, si todo subconjunto, bueno, si es normal y todo subconjunto cerrado es intersección numerable de abiertos. Entonces, Kachuk, Alas y Wilson mostraron que la propiedad de ser CCC es una propiedad autodual en la clase de los espacios perfectamente normales. Que un espacio satisfaga la propiedad CCC quiere decir que toda familia de abiertos ajenos, bueno, de abiertos no vacíos, de tal manera que su intersección 2 a 2 es el vacío, y son disjuntos 2 a 2, es numerable, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora sí, para ver algunos resultados sobre el dual débil, tomamos un cardinal, capa, y con C capa y WL capa voy a denotar a la clase de espacios. La primera clase es la de los formados por los espacios que tienen cardinalidad menor o igual que capa, y la segunda por los que tienen grado débil de Lindelof menor o igual que capa, ¿no? Que un espacio tenga grado débil de Lindelof, que se denota así, menor o igual que capa, lo que quiere decir es que para cualquier cubierta abierta de X podemos extraer una subcubierta de cardinalidad menor o igual que capa, de tal manera que esta unión que está aquí es densa en X, ¿no? Es un conjunto denso, es decir, la cerradura de esta unión es el X, ¿no? Y entonces, otro lema es que, pues, la clase dual débil de los espacios o de la propiedad de ser de cardinalidad menor o igual que capa, pues está formada por los espacios que tienen grado débil de Lindelof menor o igual que capa, ¿no? Y la prueba es algo similar a lo que se hace con la compacidad.
Solo que como aquí tenemos propiedades diferentes, aquí no está la misma P, entonces sí hay que ver la doble contención. Y entonces tomamos un espacio X. Vamos a ver primero que esta clase de espacios está contenida aquí, entonces tomamos un espacio cuyo grado de Lindelof es menor o igual que kappa, damos una asignación de vecindades, ¿sí? Queremos ver que pues, podemos saber que el espacio está aquí, debemos encontrar un subconjunto finito de tal manera que las imágenes o que la unión de las imágenes de los puntos de ese finito es denso en X, ¿no? Entonces, otra vez, esta familia es una cubierta abierta de X, y entonces, como el espacio tiene grado débil de Lindelof menor o igual que kappa, pues debe existir un subconjunto de cardinalidad menor o igual que kappa, un subconjunto de aquí, de cardinalidad menor o igual que kappa, este gamma es menor o igual que kappa, y entonces debe cumplir que la unión de la cerradura, mejor dicho, la cerradura de la unión nos da X, ¿no? ¿Y quién es el Y que andamos buscando? Pues el formado por estos X alfas, y entonces ya, ¿no? Tomamos a Y como estos X alfas, este es un subconjunto de X de cardinalidad a lo más kappa, y esta unión pues va a ser densa en X porque esta unión que está aquí pues es justamente la que tenemos acá. Y ya, ¿no? Así que el X vive en esta clase y por tanto ya tenemos esta contención. Para la otra, pues tomamos un espacio aquí en el dual débil de los que tienen cardinalidad menor o igual que kappa. Vamos a dar una cubierta abierta de X y queremos ver que podemos extraer una de cardinalidad menor o igual que kappa, de tal manera que la unión es densa, ¿no? Y entonces para ello necesitamos definir una asignación de vecindades, pero pues otra vez vamos a tomar la asignación natural, así que pues podemos suponer sin pérdida de generalidad que el U está indicado de esta manera, o está definida de esta manera, donde el gamma es un cardinal. Y tomamos a la asignación, otra vez decía la natural, la de que a cada X le asignamos el U alfa X, donde alfa X es el primer elemento de U que tiene al X, ¿no? Eso lo garantiza este hecho que está aquí. Y como el X está en el dual débil de los que tienen cardinalidad menor o igual que kappa, pues debe existir un subconjunto de X de cardinalidad menor o igual que kappa, de tal manera que esta unión es densa en X. Pero pues otra vez, esta familia de los phi de Y con Y en Y, pues es un subconjunto del U, entonces ya tendríamos, como estos phi de Y están definidos así, pues esta colección es un subconjunto de aquí de cardinalidad a lo más kappa y va a ser denso en X porque esta unión que está aquí, pues es justamente la formada acá. ¿Vale? Bueno, yo espero que se esté viendo mi manita, cómo se mueve. Perdón, porque yo veo la manita o el cursor, pero no. Bueno, entonces ya tenemos la igualdad, ¿no? Y pues Alas, Kachuk y Wilson demostraron que justamente la clase dual débil de los espacios que tienen la propiedad de ser finitos, pues está formada por la clase de los espacios H cerrados. Un espacio es H cerrado si si para cualquier cubierta abierta podemos encontrar una subcubierta finita cuya unión es densa, ¿no? Y entonces, casi para terminar, un espacio es casi regular si dado cualquier abierto no vacío en X, eso quiere decir esto que está aquí, podemos encontrar un abierto no vacío de tal manera que la cerradura de V está contenido en U, ¿vale? Y entonces se puede ver que la propiedad de ser DSCC es una propiedad autodual débil en la clase de los espacios casi regulares. La prueba va más o menos así. Me voy a saltar algunos pasos, pero
bueno, entonces como aquí tenemos la misma propiedad, pues entonces bastará con ver que todo espacio en esta clase está en esta clase. Y para ello suponemos que no, ¿no? Suponemos que hay un espacio en el dual débil de la propiedad de SSC y que no está aquí, ¿no? Si eso pasa, pues es porque hay una familia discreta no numerable de abiertos no vacíos, la cual puedo suponer sin pérdida de generalidad, pues que tiene tamaño omega 1, ¿sí? El primer cardinal no numerable. Y entonces, como el espacio es CR, casi regular, para cada alfa nosotros podemos encontrar un abierto no vacío, de tal manera que la cerradura de este V queda contenida en el U. Entonces ahora vamos a definir una asignación de vecindades de la siguiente manera, ¿no? Si el X vive en esta unión, en la unión de la familia discreta, pues le asignamos aquel único elemento que lo contiene, porque como la familia es discreta, pues entonces si está en la unión debe estar solamente en uno. Si no está ahí, la vecindad que le vamos a asignar justamente es esta que está aquí. X menos el complemento de la cerradura de la unión de los V alfas. Se puede ver que esa phi es efectivamente una asignación de vecindades y por hipótesis debe existir un subconjunto de X, cual es o satisface la propiedad de SSC y de tal manera que la unión de estas imágenes, pues bueno, la cerradura de esta unión es X, ¿no? Lo siguiente en la prueba, pues es verificar que justamente todos los U alfas intersectan al Y. Y si eso pasa, pues entonces lo que tendríamos es que la familia de los U alfas intersección con Y sería una familia discreta de abiertos no vacíos en Y, de tamaño no numerable, y eso contradice el hecho de que Y es DCC C. Y con eso, pues la prueba está completa, ¿no? Bueno, el siguiente resultado que vamos a presentar también es como de carácter técnico y genérico, además. Decimos que una propiedad P es cerrada bajo uniones numerables. Si se me quiere acabar la batería, decimos que es cerrada bajo uniones numerables si para cualquier espacio topológico y cualquier sucesión de subespacios de X que tengan la propiedad P, ocurre que el espacio formado por la unión pues también tiene la propiedad P. Bueno, también vamos a requerir de recordar lo que es la estrella de un conjunto respecto a una familia. Y pues la estrella, denotada de esta manera, de A respecto a una familia de conjuntos, es la unión de todos los elementos de la familia que intersectan al conjunto. Cuando A es un singular, pues generalmente escribimos como aquí, ¿no? La estrella de X en U, en lugar de ponerle corchetes o llaves al X, ¿no? ¿Vale? Entonces, se dice que un espacio es desarrollable si existe una sucesión de cubiertas abiertas de X, de tal manera que para cada X, la colección formada por las estrellas centradas en X respecto a estos UNs, perdón, aquí es la N de naturales, debe ser una base local, ¿no? De hecho, observen que todo espacio desarrollable, pues de entrada es primero numerable, ¿no? Y entonces el lema lo que establece es que si tenemos una propiedad topológica que satisface las siguientes condiciones, la primera es que debe ser cerrado bajo uniones numerables, la segunda es que es cerrada bajo superespacios, digamos, es decir, que si yo tengo un subespacio de X que tiene la propiedad P y ese espacio es denso en X, pues entonces el X debe tener la propiedad P. Entonces ocurre que en la clase de los espacios de Ver
desarrollables, esta propiedad P es autodual débil. Es decir, se da esta igualdad en los espacios de Ver desarrollables. Recordemos que un espacio es de Ver si la unión, si la intersección numerable de abiertos y densos es un denso, ¿no? Entonces, una consecuencia de ese lema es este resultado de Schwann y Song, que establece que en la clase de los espacios de Ver y desarrollables, estas tres propiedades que están aquí son autoduales débiles, ¿no? Se puede ver que esas tres propiedades cumplen con lo establecido en el lema anterior. ¿Sí? Ahora sí, hace un rato dije ya casi para terminar, pero no, ahora sí. Vamos a denotar la estrella cero de A respecto de U, pues a el conjunto A, y para cada n mayor o igual que 1, n natural, la estrella a la n más 1 o super n más 1 de A respecto de U, pues es la estrella, o calcular la estrella de la estrella super n de A respecto de U y luego respecto de U, ¿no? O sea, calculamos la estrella de este conjunto respecto de este U. Entonces, la siguiente definición, yo la encontré aquí, en este artículo que está aquí. Parece ser que ya se usaba desde antes, pero como que aquí es donde la formalizan. Se dice que un espacio tiene rango K diagonal, donde K es un número natural mayor o igual que 1, si existe una sucesión de cubiertas abiertas de forma tal que esta intersección, la intersección de las estrellas a la K, aquí el K sí permanece fijo, de X respecto de UN, nos da el punto, ¿no? De entrada observen que si tenemos un espacio que tiene rango K diagonal para cualquier K, pues de entrada ese espacio tiene pseudocarácter numerable, ¿no? Y bueno, Schwann y Song, ya para pasar a los teoremas estos de cardinalidad, demostraron que si tenemos un espacio Hausdorff y de Ver, entonces si el espacio está en el dual débil de la propiedad CCC y tiene rango 2 diagonal, pues entonces ese espacio es un espacio que tiene cardinalidad menor o igual que 2 a la omega, es decir, tiene la misma cardinalidad que los reales, o menor o igual que los reales. Después demostraron que si el espacio, bajo estas mismas hipótesis de aquí arriba, si el espacio está en el dual débil de la propiedad DCCC y tiene rango 3 diagonal, entonces el espacio también va a tener cardinalidad menor o igual que 2 a la omega. Y bueno, una pregunta natural es, ¿y no se puede debilitar esta propiedad de Ver? Es decir, ¿no se puede quitar y solamente pedir que el espacio sea Hausdorff? Nuevamente Schwann y Song demostraron que sí, puedes quitar la propiedad de Ver, pero necesitas aumentar el rango diagonal y entonces establecen que si X está en el autodual, en el dual débil de la propiedad DCCC y el espacio es Hausdorff con rango 4 diagonal, pues la cardinalidad sería menor o igual que 2 a la omega. Y entonces la pregunta obligada sigue siendo, ¿y no se puede debilitar más este rango? Es decir, que tenga rango 3 o rango 2 o rango 1. En otras palabras, ¿será cierto que si el espacio está en el dual débil, si está en el dual débil de la propiedad DCCC y es Hausdorff con rango 3 diagonal, aquí me faltó cerrar la pregunta, la cardinalidad del espacio es menor que 2 a la omega? Para el caso en que solamente ponemos aquí a la propiedad CCCC, es la pregunta que hacen Schwann y Song en este artículo 4. Bueno, antes de platicar de esa respuesta o de hablar un poco más de esa respuesta, pues vamos a presentar otro lemita, también técnico, ¿no?
Dice que si tenemos un espacio topológico y gamma un cardinal infinito, y tenemos cualquier, o mejor dicho, tenemos un espacio topológico, gamma un cardinal infinito, y si para cualquier asignación de vecindades podemos encontrar un subconjunto de X de tal manera que el Y tenga cardinalidad menor o igual que este gamma, y esta unión es densa en X, pues entonces el espacio tiene grado débil de Lindelof menor o igual que gamma. La prueba es más o menos sencilla. Podemos ver que tiene grado débil menor o igual que gamma, pues damos una cubierta abierta indicada de esa manera. Es una cubierta abierta arbitraria, solo la estamos indicando. Tomamos, bueno, si la cubierta fuera de cardinalidad menor o igual que gamma, pues ya la hicimos, no habría nada que probar. Si no es así, tomamos la asignación de vecindades natural, la que está definida como los U alfa sub X, donde el alfa sub X está tomado de esta manera. Por hipótesis, que el X pertenece, ¿dónde lo puse? Bueno, por hipótesis dice que para cualquier asignación podemos encontrar un subconjunto de cardinalidad menor o igual que gamma, de tal manera que la cerradura de esta unión es X. Pues entonces, como la familia de los phi de Y con Y en Y está contenida en U, pues ocurre que esta es una subcolección de U de cardinalidad a lo más gamma, y por tanto el grado débil de Lindelof sería menor o igual que gamma, ¿no? Así que con eso ya se tiene la prueba. Perdón si me fui un poco más rápido, pues que ya me queda menos tiempo. Pero bueno, la prueba es básicamente así. Bueno, Basile, Vela y Raidros, no sé cómo se pronuncia este último apellido, demostraron que si tenemos un espacio que tiene rango 3 diagonal, entonces la cardinalidad de X es menor o igual que el grado de Lindelof elevado a la omega. Eso lo demostraron en este trabajo que está aquí. Y después, Chuan Shi demostraron que si tenemos un espacio que satisface la propiedad de SSCC y es Hausdorff con grado 3 diagonal, pues su cardinalidad es menor o igual que 2 a la omega. Fíjense, de aquí es interesante ver o es interesante saber cuando una propiedad es autodual o autodual débil, porque si esta propiedad fuera autodual débil, pues la respuesta sería afirmativa, ¿no? El problema es que no en todos los espacios se comporta así. En los casi regulares sí, y por tanto ya podríamos decir que la respuesta para los casi regulares es sí. Bueno, este teorema fue demostrado en este artículo, pero el lema que nosotros vimos y los dos resultados anteriores, ahora podemos decir que si X es un espacio que está en el dual débil de la propiedad de SSCC, es Hausdorff y tiene rango 3 diagonal, su cardinalidad va a ser efectivamente menor o igual que 2 a la omega. La prueba es más o menos sencilla, de hecho es una consecuencia de los 3 resultados previos. Damos una asignación, bueno, bastará con ver que para cualquiera, bueno, mejor dicho, basta con ver para aplicar este de aquí. Bastará con ver que el grado débil de Lindelof de un espacio de ese tipo es menor o igual que 2 a la omega. Y para ello, pues damos una asignación de vecindades y entonces, por hipótesis, va a existir un subconjunto de X, el cual es DSC, y de tal manera que la cerradura de esta unión, pues es el X, pero como el Y es DSC, el X tiene rango 3 diagonal, entonces Y tiene rango 3 diagonal, se cumplen las hipótesis del teorema de Schwann y Shi, y eso quiere decir que Y tiene cardinalidad menor o igual que 2 a la omega. Por el lema que acabamos de ver, su grado de Lindelof de este espacio sería menor o igual que 2 a la omega, y ya por el teorema de Basile y las otras dos personas, pues tendríamos que la cardinalidad del espacio es menor o igual que el grado de Lindelof a la omega, que nos da 2 a la omega.
Y en otras palabras, pues lo que acabamos de ver es que la respuesta a la pregunta planteada es afirmativa. O se puede ver que todo espacio que satisface la propiedad TCC también satisface la propiedad DCCC, y prende cualquier espacio que está en el dual débil de la propiedad CCC está en el dual débil de esta clase, de esta propiedad. En otras palabras, pues lo que tenemos es que si X está en el dual débil de la propiedad CCC y es Hausdorff con rango 3 diagonal, pues entonces la cardinalidad de X es menor o igual que 2 a la omega, lo cual responde a la pregunta de Schwann y Song. Y bueno, las referencias que empleé pues, son estas que están aquí, más las otras dos que mencioné en sus respectivos lugares. Lo interesante del tema es, bueno, aparte de que es interesante, es que es más o menos reciente y además hay muchos problemas abiertos en estos dos primeros artículos y en este de Schwann y Song hay unas buenas listas de problemas abiertos, lo cual pues conducen o incitan a seguirle rascando por aquí. Muchísimas gracias. No olviden, hay que darle like, compartan y suscríbanse. Gracias, doctor. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a la exposición del doctor Alejandro Ramírez? Si no quieren hablar, pueden escribir por el chat, como lo está indicando ahí la profesora Victoria. Parece que no hay ninguna. Doctor, se me ocurre hacer una inquietud. Sí. Esa asignación de vecindades es biunívoca, quiero decir, si hay puntos diferentes, las vecindades, ¿cómo resultan? ¿O hay la posibilidad de que tenga dos puntos diferentes y de una sola vecindad o algo pasa con la intersección? Se me ocurre, ¿no? Sí, no hay restricción sobre cómo debe ser la función. Aquí poníamos un ejemplo y justamente el ejemplo 1 nos dice, pues tú puedes asociarle a todos los puntos la misma vecindad, ¿no? El detalle es que a lo mejor no se gana mucho, entonces todo depende, o sea, cuál asignación considerar depende, me parece, en mucho de la propiedad que uno quiere demostrar o que uno quiere trabajar en términos de estas clases, ¿no? Entonces, no, de entrada no hay restricción, si la función debe ser inyectiva o que las vecindades sean distintas, ¿no? Ok, doctor. Tal vez alguna pregunta más de alguien. Bueno, doctor, agradecemos su brillante